unos avisos. Y yo quería solamente leer un texto, solamente un textito, tan conocido por nosotros como es el Salmo 84, ¿no? Que hoy lo puse también en la reunión de señoras, que todo lo podemos decir de memoria, ¿no? Todas juntas. A ver. 84, no, ahora el Salmo, Patita, dejamos de cantar ahora. Salmo 84, vos seguro te lo sabés más que de memoria, Pero si hay alguna alma nueva, vamos a leerlo también. Nos animamos a decirlo todo o los leemos todos juntos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hasta ahí nomás. El 2 era. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y me acordaba, que así sea, hermano, ¿no? Que podamos siempre desear estar en comunión con el Señor, pero también en su casa. Me acordaba que le preguntaba a Carlos cuando habíamos comenzado el año pasado a volver a reunirnos. Yo no me acordaba, algo decía septiembre, no sé, pero el tema era que cuando nos empezamos a reunir, todos sabemos que nos dieron permiso para 10 personas, ¿no? Entonces, claro, teníamos mucha alegría que se abrían las puertas de la iglesia, pero eran 10 personas. Entonces, sí, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, ya el hermano Carlitos y Santos se ocupó tuvo otra vez el trabajo de ir anotando, invitando, bueno, y decíamos nosotros, ¿y cuándo nos toca a nosotros? Se hacía muy largo, porque creo que veníamos una vez al mes, ¿no? Así que bueno, nosotros y un grupo hermana que, bueno, se congregaban en casa porque no tenían como los medios para escuchar la palabra, así que iban a casa, así que todo ese grupo, bueno, estábamos ansiosos, ¿y cuándo nos toca a nosotros, no? Teníamos ese deseo en nuestro corazón, ardía realmente el deseo de venir a la casa del Señor. Me acordaba esa experiencia y yo, bueno, pueda permanecer en mi corazón primeramente, ¿no? Y me acordaba de que creo que la primera reunión, si no me equivoco, fue de oración, creo. Y me acuerdo de algunas hermanas que estuvieron y fue tan hermoso. Bueno, yo no vine, nosotros estábamos participando, ¿no?, de la reunión, pero a nosotros no nos tocaba. Y me acuerdo que fue una reunión que nos conmovía, conmovía nuestro corazón. De ver a los hermanos que estaban acá, aún recuerdo hasta las oraciones que fueron también muy conmovidas, ¿no? Y bueno, decía, qué lindo, ¿no? Cuando uno siente ese deseo en el corazón, de venir a la casa del Señor, alabarle a Él, hermano, para darle las gracias al Señor, no nos va a alcanzar nuestra vida para agradecerle por todo lo que Él ha hecho en favor nuestro, y de dónde nos sacó, y dónde nos puso. Así que, porque desde el día, dice, que creímos, nos hizo sentar en los mismos cielos. Y allí vamos, a ese lugar, esa es nuestra paz. Y vamos rumbo a ella, camino a ella. Así que bueno, por eso quería esto solamente. Y también quería dar unos anuncios. Y en primer lugar, bueno, los saludo a nuestra hermana Esther Casiabue, que ayer pude hablar con ella, porque ella me llamó a mí, porque, bueno, yo la llamaba a su celular, pero bueno, no había caso, no me podía comunicar, así que bueno, me llamó con el celular de su hija, bueno, ella les mandó muchos cariños, y entonces le digo, ¿cómo andás vos, Esther?
Bien, bien, estoy caminando ahora. Ay, qué bien, bien. Sí, por lo menos 20, 30 cuadras de camino por día. ¿Qué? Le digo, sí. Dice que se ha recuperado muy bien, que la doctora la ha felicitado. Yo digo, qué maravilla, ¿no? ¿Y con quién vas? Con el bastón, le dice. Digo, pero no te acompaña nadie. Yo me la imaginaba como, ¿no? Llevándola del brazo, no sé, la hija. No, no, voy sola, Cristina. Me da un poquito de miedo, dice, cruzar la avenida. Ah, y yo dije, no, me hacía reír. Entonces me daba como cosa, así un poquito de miedo. Dice, me da, no, pero estoy caminando. Así que miren, hermano, qué maravilla. Nuestra hermana ha pasado, la verdad, también muchas pruebas en cuanto a su salud. Y mire, así que muchos cariños. Ella desearía estar acá también, ¿no? Desearía de todo corazón. ¿Eh? Y bueno, y también el miércoles que viene, hermanas, yo había pensado, ya que hace mucho tiempo que no, si bien nos estamos viendo, pero no hemos compartido por ahí experiencias que hemos tenido, ¿no? En todo este tiempo que sin bien, como yo digo, no hemos visto, pero sé que hay hermanos y hermanas que han pasado pruebas muy duras, muy difíciles, y quizás no han tenido oportunidad de dar un testimonio, de compartir, no solamente las experiencias duras, ¿no? Sino también todo aquello que el Señor permite en nuestras vidas, lo bueno, lo agradable, como así también, aquellas pruebas que el Señor manda, que son fuertes en la vida, pero también entonces pensé, porque justamente el viernes se dio que vinimos a limpiar y de repente nos encontrábamos, ¿no?, compartiendo. Yo digo, ay, qué lindo es escuchar las experiencias que Dios permita en nuestras vidas, y todo para alabarle al Señor, por supuesto, ¿no? Y cuánto bien y cómo nos edifica. Así que yo pensé, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? El miércoles que viene, un textito, una palabra que el Señor nos haya dado, una experiencia, para compartir. Y también siempre hacemos así, alabanza y testimonio, que tanto lo necesitamos y nos hace mucho bien al corazón. Así que el miércoles que viene va a ser así, la reunión. Y otra cosa que me habían propuesto también, hermana, ustedes recuerdan que estoy segura que muchos hermanos lo siguen practicando, ¿no? Que don Armando había propuesto, ya de hace muchos años, de orar a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, a las 15 horas. ¿Recuerdan? Sí, sí. Yo, como le decía a la hermana, tengo que confesar que yo no lo estoy haciendo ahora. En un tiempo lo hice también, procuré hacerlo por lo menos, pero ahora esa costumbre, a veces se puede, otras veces no, ¿no es cierto? Pero bueno, no me estoy excusando, simplemente que hasta quizás me había olvidado. Así que bueno, mi hermana me había propuesto eso, por todo lo que también estamos viviendo. Hay mucha necesidad de estar orando los unos por los otros. Y bueno, también con todos estos temas ahora de la pandemia, los casos de COVID, los hermanos, esta hermana Pocha de Buenos Aires, que de la iglesia Manzanares, que está intubado, está muy delicada en su salud, y bueno, muchos casos que nos vamos enterando en Buenos Aires, sobre todo, como decía Débora ayer, muchos hermanos que están muy complicados y que necesitan de nuestra oración, lo necesitan. Bueno, es una propuesta, cada uno lo verá, si puede, no puede, ¿no es cierto, hermano? Es una propuesta y un recordar, un recordar. Así que les dejo esta inquietud, y ahora sí, le vamos a dar lugar a nuestra hermana Rosana, hace mucho que no la veíamos, también el Señor nos da esta oportunidad de verla, siempre la recordamos, por supuesto,
eso sí, siempre la recordamos. Así que el Señor te bendiga mucho, Rosana, utilice. Así que bueno, adelante. Ay, buenas tardes, hermanos. Ahora, otra cosita más. Voy a sacar el barbijo, como Cristina. Bueno, la saludo y realmente es una alegría muy grande poder estar acá, poder estar con ustedes. Y no me quiero olvidar, en primer lugar, de darle los saludos de las hermanas allá en Quequén, que mandaron saludos para ustedes y van a estar orando también por esta reunión. Y también decirles que yo estoy muy feliz de estar en esta tarde, estar en esta tarde compartiendo la palabra con ustedes. Y el Señor sabe que, aunque soy media fiaca para escribir mensajitos, pero las tengo en el corazón, a las hermanas, a la iglesia, siempre van a estar en un lugar especial de nuestro corazón. Así que estoy muy contenta, realmente muy contenta, y deseo de todo corazón que el Señor nos bendiga al compartir la palabra en esta tarde. Vamos a tener una oración más antes de leer unos textos. Señor querido, te doy las gracias por esta bendición, por este gozo que das a las hermanas de comenzar la actividad femenina una vez más. Que tú las bendigas muy ricamente, Señor, las uses con tu gracia, con tu poder, para bendición, para salvación, para consuelo, Señor. Tú sabes lo que cada una necesita. Tú ves nuestro corazón. Y te pido también, Señor, que me ayudes, que no te estorbe, para que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones de acuerdo con tu voluntad. Perdona mis pecados, Señor. Bendícenos con tu palabra. Te alabamos de todo corazón y te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanas, en esta tarde les traje un tema conocido. El Señor enseguida me llevó a este pasaje, a este personaje bíblico, que es Ruth. Y yo en principio decía, Ruth es un tema que seguramente lo han hablado y lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero el Señor me siguió hablando al corazón a través de este pasaje, así que es lo que voy a compartir en esta tarde con ustedes. Y vamos a leer unos poquitos versículos en principio, en Ruth, capítulo 1, página 285 del Antiguo Testamento. 285, Ruth 1. Vamos a leer del versículo 15 hasta el 18. Ruth 1, del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablar. Vamos a leer hasta ahí en principio. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, como este templo es tan grande, entonces tenía miedo, por más que yo tengo voz fuerte, de que no se escuchara.
Bueno, ustedes saben, me pasó una cosa un poco extraña. Cuando empecé a buscar el significado del nombre Ruth, no lo encontré en ningún diccionario bíblico, de los que yo tenía por lo menos, y encontré el significado y decía, amistad y belleza, o también compañera fiel, amiga. Es el significado que encontré de la palabra Ruth, y realmente fue una compañera fiel, especialmente de su suegra, ¿no? Y este libro de Ruth, para ubicarnos un poquito en la historia, se desarrolla en el tiempo de los jueces. Todavía Israel no tenía rey. Había jueces que Dios levantaba para solucionar algún problema que estaba pasando el pueblo, que estaban cautivos o sojuzgados por algún enemigo, entonces los levantaba, los liberaba, Dios obraba a través de él, y después otra vez se olvidaban de Dios. La situación en el tiempo de los reyes era realmente mala espiritualmente. Y miren, en el versículo 1 empieza así: y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Ven? Era esta época. Y dice que el pueblo estaba lejos de Dios. Yo les leo un texto nada más. Está en el libro de Jueces. No busquen si quieren. Yo traté de no buscar muchos textos para que no tengan que andar demasiado buscando. Jueces 2, 11 y 12 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. O sea que esto es lo que pasaba en el tiempo de los jueces. Había un deterioro muy grande en la vida espiritual del pueblo. Se habían olvidado del Señor que los había cuidado, los había sacado de la esclavitud en Egipto. Y dice otro texto que cada uno hacía lo que mejor le parecía. No se acordaban de la ley de Dios. Es más, como leíamos recién, adoraban a otros dioses. La situación era realmente muy triste. ¿Y qué sucedió? En esa época, como leímos el versículo recién, el número 1, hubo hambre en la tierra. Y una familia, el esposo, el papá de esa familia se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí. Como había hambre, se fueron a otro territorio cercano a Israel, que era la tierra de Moab. Se fueron ellos dos con sus 2 hijos, simplemente porque había hambre. No estaban cerca de Dios, no trataron de solucionar su problema buscando al Señor. Buscaron solucionar sus problemas solos. Y a veces cuando buscamos soluciones nosotros a los problemas, las cosas no nos van bien, ¿no? Las que somos hijas de Dios lo sabemos. Nuestra salida, nuestra solución siempre está en el Señor. No se asusten que no estoy resfriada, ¿eh? Es porque lloré a veces. Les da miedo, estamos todos muy sensibilizados. No estoy resfriada, gracias al Señor. Como les decía, se fueron a esa tierra de Moab. Y la tierra de Moab, yo estuve leyendo también, ahora les doy a ciertos datos en principio. Moab tenía un cierto parentesco con Israel, este personaje bíblico. Descendían de Lot, que era el sobrino de Abraham. Pero ¿qué pasó? Ellos se habían apartado de Dios, tanto que en la tierra de Moab adoraban a distintos ídolos, y uno de ellos era el dios Quemos. Y yo leyendo en Números, capítulo 21, le llaman al pueblo moabita, al pueblo de Moab, le llama el pueblo de Quemos. Así como a Israel le llama pueblo de Dios, a ellos le llama el pueblo de Quemos, de ese ídolo. Miren qué identificación tenía Moab con un dios falso. Y lo que yo pude más o menos leer acerca de este dios, que tenía un culto muy inmoral y muy
sanguinario, como la mayoría de los cultos cananeos de esa tierra donde Israel tenía que ir ganando territorio y desalojando a los enemigos. Algunas quizás no sabían, pero Dios le dio una tierra a Israel, pero estaba ocupada y Dios quería irles dando parte por parte esa tierra. Pero Israel muchas veces se aliaba con esos pueblos o convivía, ¿y cuál era el problema? Que ellos, Israel, adoptaba los dioses de esos pueblos, que no eran dioses, no eran Dios verdadero, eran ídolos, que como muchas veces, como esta vez que estamos mirando, eran cultos muy feos. Y yo leí incluso hasta que este Dios Quemos le hacía sacrificios humanos. Fíjense hasta dónde llegaba, ¿no? Y en un comentario que leí, decía también que la moral de Moab fue una influencia nefasta para Israel. Imagínense, para que sea algo nefasto para el pueblo de Dios. Lo que sería, yo no leí detalles y tampoco importan, pero era un Dios falso y su culto y la manera en que vivía la gente o que adoraba a ese Dios era totalmente opuesta a lo que Dios quería de ellos, a lo que Dios quiere del hombre en general. Así que el Señor había establecido que no tenía que entrar a la congregación de Jehová, dice, al pueblo de Dios, ningún moabita hasta la 10ª generación. No quería Dios que con ese corazón inclinado a las cosas malas, con ese culto a dioses falsos, se metieran en el pueblo. ¿Por qué? Por lo que les contaba que leí, porque su manera de vivir, sus cultos, iban a hacer mal al pueblo de Dios, lo iban a llevar, digamos, tras de todas esas prácticas y cultos contrarios a la palabra de Dios. Entonces Dios había establecido esto. Pero, aún leyendo, por ejemplo, en Nehemías, creo que era, que cuando hubo matrimonios así mixtos entre moabitas y del pueblo de Israel, el Señor censuró esto, pero por el motivo que les digo, no porque Dios hiciera diferencia por una cuestión racial solamente, sino porque sabía que para el pueblo que él amaba era malo, les iba a hacer mal. Ahora, lo que hemos leído en Ruth, este matrimonio con sus 2 hijos se van a vivir a Moab, porque había hambre. Entonces, justo ahí en Moab, donde pasaba todo esto que les estuve contando. ¿Y qué pasó? Para no leer todo, las que lo saben, lo recordamos, y las que no lo saben por ahí, les cuento que pasó un tiempo y el esposo de esta mujer llamada Noemí, que habían venido de Israel, falleció. Sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres de Moab. Y después fallecieron los 2 hijos también. Así que esta mujer que se había ido, dice, en un momento dice Noemí, yo me fui llena, porque tenía su esposo, sus hijos, tenía su familia. Dice, y vacía me ha vuelto Jehová. Tenía que volver a su tierra y volvía solita. Todo había sido triste para ella en ese lugar. Pero allí, en Moab, uno de los hijos se había casado con una muchacha moabita llamada Ruth, que es la que le da nombre a este libro que hemos leído un poquitito. Y después, si quieren, las que no se acuerdan muy bien la historia, o las que no la conocen, léanlo, porque es hermoso. Es una hermosa historia para poder leerlo de la palabra del Señor. Y la hermana Cristina oró al principio que salió el Señor al encuentro de nuestra alma cuando nos buscó. Y me gustó esa frase porque yo pensaba, esto fue lo que pasó con Ruth. El Señor salió al encuentro del alma de Ruth. Era una moabita, con esas costumbres, con esa crianza. Vieron que uno se cría a veces en un ambiente y para uno es lo normal. No se da cuenta si hay cosas que están mal, no conoce otra cosa. Cuando uno se va haciendo grande a veces se da cuenta. Y esta chica había sido criada en medio de la idolatría, de esa moral relajada,
Y bueno, no sé cómo sería. La Biblia no lo dice, porque en realidad al Señor no le importaba lo de antes, le importaba la actitud de ese momento, de Ruth. ¿Qué pasa? Ella tomó contacto con esta familia que si bien se habían ido de Israel, quizá habían tomado una mala decisión, conocían al Dios verdadero. Y aunque el testimonio que haya recibido de este matrimonio del esposo, del cuñado, haya sido, no sé, tenue, podemos decir, frágil, ella recibió testimonio del Dios verdadero, de un Dios que ella no conocía. Y de esta manera, el Señor salió al encuentro de su alma. El Señor la buscó a Ruth. Le acercó la verdad de que Él era el Dios poderoso, verdadero, que la amaba, que era tan distinto al Dios que ella conocía, de ahí de su tierra. Y seguramente, no sabemos la manera, porque la Biblia no lo dice, pero seguramente que de alguna manera el Señor usó este testimonio, las palabras que le habrán dicho. Acá vemos que las nueras estaban muy encariñadas, por decir así, con Noemí. Quizá ella le fue contando sus experiencias, lo que ella sabía del Señor. No lo sé, estoy pensando simplemente. Lo que sí sabemos, porque la palabra lo dice, es que Ruth quedó impactada cuando empezó a conocer del Señor. Y fue un impacto tan grande que ella, en su corazón, abrazó al Señor y dejó de lado lo que ella había conocido. Yo me acordaba, yo me convertí teniendo 14 años y siempre le hablaba a mi papá y a mi mamá, pero mi papá era más fácil para hablar. Mi mamá no. Gracias al Señor, ahora está con Él. Aceptó al Señor y fue una hermosura poder verla sus últimos días, porque fue así. Pero mi papá, yo hablaba con él, pero él sabe lo que me decía. A mí me enseñaron eso, no puedo dejarlo. Es como que él sentía que estaba traicionando a su mamá, que le había enseñado otra religión, no lo que yo le hablaba del Señor, ¿no? Y Ruth podría haber dicho, y no, pero esto es lo que yo conozco de siempre, y haberse aferrado. No, ella se aferró con su corazón al Señor que se le reveló y creyó, y no sé cómo expresarlo, pero uno se da la idea que dijo, bueno, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo quería y a esto me voy a aferrar. También eso me pasó cuando yo escuché por primera vez el mensaje del Evangelio. Escuché la palabra y es como que el corazón sintió que estaba satisfecho, que era eso lo que necesitaba, que no necesitaba otra cosa. Que esa era la palabra, la experiencia y la presencia del Señor que siempre había estado buscando. No sé exactamente, pero esto debe haber sido algo parecido de lo que le pasó a Ruth, porque ella se aferró al Señor de todo corazón. Hasta ahí era una experiencia del corazón. Miren, esa experiencia es lo que el Señor desea que cada una de nosotras tengamos. A lo mejor alguna puede decir, como me decía mi papá, pero a mí me enseñaron otra cosa. Pero esto es muy importante. Yo estoy convencida de que es así o todavía siento que falta algo en mi vida. Que hay un lugar que todavía está vacío en mi corazón. Esta experiencia que tuvo Ruth es la que el Señor quiere que cada una de nosotras podamos tener. Algunas ya la hemos tenido. Y si alguna no la tiene, búsquenla. Porque el Señor también nos está saliendo al encuentro. Le está saliendo al encuentro a cada uno. Pero esto, como les decía, fue una experiencia del corazón, una cosa interior. Ahora, ¿qué sucedió? Llega el momento que la suegra, Noemí, parece un milagro que no me estoy equivocando, porque siempre me confundo los nombres. Hasta ahora vengo bien. Noemí se había quedado solita, sin el esposo, sin los hijos, entonces
dice que escuchó que otra vez había más abundancia en Israel y decide volverse a su tierra, otra vez. Entonces ella salió y las nueras empezaron a ir con ella. Y llega un momento en que ella les dice, vuélvanse, ¿para qué me van a seguir? Ella estaba empobrecida. Existía la ley dentro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que cuando fallecía el esposo de una mujer, se podía casar con el hermano para que no, especialmente creo que leí que era por la herencia, para que no se perdiera la herencia de la tierra, por ejemplo, en el territorio de Israel. Pero existía esa ley, esa costumbre, que estuve leyendo y le dicen levirato. Entonces, Noemí les dice, yo ya no tengo hijos, no se van a poder casar, quédense acá en la casa de su mamá cada una, y bueno, traten de rehacer su vida. Ella les habló de una manera para tratar de disuadirlas, que no vayan, porque a ella le parecía que no las iba a poder ayudar. Entonces, la otra nuera, que se llamaba Orfa, dice, a ver, esperen que se los voy a leer porque es mejor. En el versículo 10 de Ruth 1, dice, y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y después, en el versículo 14, cuando ella trata de desalentarlas que la sigan, para no leer todo, 14 dice, mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. La otra nuera dijo, bueno, me vuelvo. Y se volvió. Tuvo un primer intento de seguir, de buscar a Dios, pero enseguida se desanimó y volvió atrás. Es frecuente que pase esto. ¿Cuántas veces dice, ay, a mí me gusta tanto escuchar a las reuniones caseras, Margarita, y las otras hermanas, que a veces, o gente que empieza a venir a la iglesia y después es como que se desalienta. Eso le pasó a Orfa, ¿ven? Pero Ruth insistía que ella iba a ir. Entonces le dice el 15, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, estos son los versículos que leímos al principio, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Yo leí que quería decir, en la traducción se podría traducir también, no me insistas. El año pasado habíamos estado estudiando algo de Ruth. No me insistas, porque por más que me insistas, voy a ir igual. Yo tengo una decisión tomada. ¿Y cuál era la decisión? ¿No separarse de la suegra? También. Pero la decisión que ella tenía tomada, le decía a la suegra, donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Pero tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esa fue la decisión que había tomado Ruth. Una decisión por la cual no le importaba dejar atrás todo lo que había sido su vida, las cosas anteriores. Un cambio rotundo, imaginémonos. ¿Cuántas cosas que habrá tenido que dejar atrás esta muchacha? Porque calculo que no sería una persona grande, sería joven quizá todavía. Pero conocer al Señor había impactado su alma, su corazón de tal manera que tenía una decisión firme. Primero, como decíamos, en el corazón y después en los hechos externos. Y yo pensaba, en realidad, por eso empecé a pensar en este pasaje, el Señor me fue hablando en ese sentido. ¿Cómo se ve en Ruth un desarrollo, un crecimiento en su experiencia con el Señor? Primero algo del corazón, después algo que se notó y habló y puso de manifiesto que la decisión del corazón ella la iba a sostener en los hechos prácticos. A veces nosotros decimos, no, yo creo en el Señor, acepto al Señor,
Pero me dicen, ¿y esto lo podés hacer? Ay, no, estoy muy ocupada, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces ponemos distintas excusas? Decimos que tenemos al Señor, pero después en los hechos prácticos a veces no estamos dispuestas a mantener esa decisión que dimos, ese paso, digamos, que dimos en nuestro corazón. En cambio, ella sí, toma una decisión. Me acordaba que habíamos estado estudiando el año pasado distintos cánticos de mujeres y decíamos que aunque Ruth no cantó, esto no lo dijo con música, sin embargo fue una alabanza al Señor, porque hizo pública su decisión de seguir al Señor y de no dejarlo, por nada. Donde quiera que viviere, viviré. Y donde muriera la suegra, ella iba a morir porque ella quería seguir al Señor toda su vida. Había que tomar una decisión para siempre. ¿Cómo nos cuesta tomar, yo pensaba para mí, decisiones a largo plazo? Si tengo que tomar una decisión por 15 días, bueno, por ahí no me cuesta tanto. Pero si me dicen, ¿decidís esto? Para toda la vida, ¿eh? Ahí es como que por ahí nos cuesta, porque cuesta en este tiempo comprometerse. Es algo de la sociedad, me parece, de este tiempo, ¿no? Que se da. Pero miren, Ruth tomó la decisión y se fue de su tierra. Exteriorizó la decisión de su corazón. Y llega a Israel después. En el versículo 22, también del capítulo 1, dice, así volvió Noemí y Ruth Moabita, su nuera, con ella. Y volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem en el principio de la siega de las cebadas. Justo a Betlehem, la ciudad donde nació el Señor Jesús. Qué lindo. Así que ella llega ahí a Israel y dice, bueno, ahora esta es mi patria. Es como que ya no era más moabita. Ahora había abrazado en su corazón al Dios de Israel. Era de ese pueblo. Y yo al principio, cuando estudiaba, digo, ¿cómo dice que no puede entrar moabita en el pueblo de Dios? Y Ruth era moabita. No, ya no era más moabita. Porque el moabita tenía su moral relajada, sus dioses. Y Ruth amaba al Señor. Y ahora, al ser ciudadana de Israel, vamos a decir así, tenía esa patria, también se había aferrado a las leyes del pueblo de Israel. No tenía sus propias reglas. Ella se sujetó en todo. Yo estuve mirando, no muchas, la que les mencioné del matrimonio, que después les voy a contar un poquito más para repasar este punto, pero también, por ejemplo, llegaron y ellas estaban empobrecidas. Noemí no tenía nada, porque como estaban pobres, se habían quedado sin nada antes de irse. Entonces, hay una ley en la palabra que me parece que anoté demasiados textos y no se los voy a hacer leer, pero en Levítico 19, el Señor le dice a los del pueblo, cuando cosechan un campo, ya fuera una viña o un sembrado de trigo o lo que fuese, no rebusquen, es decir, no levanten todo, siempre tiene que quedar un poquito para los pobres, para los desvalidos. Entonces los que no tenían nada para comer iban y podían juntar y tenían lo necesario para subsistir. Y ella fue a espigar un campo, fue a buscar, a trabajar recogiendo lo que habían dejado para los pobres. Entonces, y después, como les decía, también había otra ley, que cuando uno empobrecía, un pariente cercano podía ser el redentor, el que rescatara las posesiones de ese que se habían empobrecido. Y así estuve buscando, por lo menos estas 3 leyes, no busqué más, pero fueron leyes a las cuales Ruth se aferró y Dios las usó para protegerla a ella, para bendecirla. Y yo digo, cuando nos acercamos al Señor y somos ciudadanos de esa patria nueva, de ese reino, el Señor también usa sus leyes para protegernos, para bendecirnos.
como lo hizo con Ruth. ¿Y qué pasó después? El Redentor, no podemos leer todo porque la hora va pasando, el que les iba a ayudar a recuperar las tierras que habían sido de Elimelech, el esposo que había fallecido, ¿se acuerdan? Era un hombre llamado Booz, que él era el pariente cercano. Entonces, como pariente cercano, tendrían que leerlo, no les puedo ahora contar todo para que no se haga muy largo, él como pariente cercano rescató las tierras, pero también se casó con Ruth. Era, como les decía, esa ley que les conté, que a uno le parece extraña, pero yo leía que aún hay países que en este momento, culturas mejor dicho, que todavía la tienen. Entonces, ella, de ser una pobre jovencita viuda, desamparada, que no tenía nada, de pronto está como parte del pueblo de Dios, cuidada por el Señor y también cuidada por un esposo que la ama, que quiere lo mejor para ella. ¿Cuánto cambió la situación de esta jovencita que nos quedó la historia en la palabra del Señor? Y no solo eso, este Booz, que fue el esposo de Ruth, después él y Ruth fueron los bisabuelos del rey David. Miren qué privilegio, qué bendición tan grande el Señor le dio a esta muchacha. De su descendencia nacieron reyes, que eso es lindo y es importante, pero mucho más que eso. De su descendencia nació el Señor Jesús. Eran antepasados, vamos a decir así, del Señor Jesús. Miren, qué privilegio, qué distancia. Ruth la moabita a Ruth de la familia del Mesías, del Salvador. Qué maravilla la obra del Señor. Y saben, el Señor la hizo con Ruth, pero la quiere hacer con nosotras también. No importa lo que haya sido mi vida de acá para atrás, hasta que conocí al Señor. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas y nos ofrece bendiciones, su ayuda, su amor, su compañía, su guía permanente. Y yo me anoté en mis apuntes, las bendiciones del Señor son desproporcionadas, pero desproporcionadas para más. Uno le da un poquitito al Señor, lo acepta en el corazón y el Señor nos da bendiciones tan grandes. Lo hizo con Ruth y lo quiere hacer con nosotras también. Y una cosa que es lo que yo quería compartir con ustedes, especialmente dos cosas que el Señor me habló al corazón. Me resultó precioso ver el crecimiento, las etapas en la vida de Ruth. Hubo etapas bien marcadas, pero siempre creciendo. Primero aceptó lo que entendió del Señor, después testificó que ella lo iba a seguir, se decidió por el Señor hasta el último día de su vida. Después se hizo parte de ese pueblo, aceptando las reglas, las leyes del pueblo de Dios. Y después llegó a ser de la familia del Salvador. Cada una de nosotras, ¿estamos seguras de que somos hijas de Dios, que ya lo aceptamos? Pero después también soy tan firme como fue Ruth en tomar decisiones espirituales, de comprometerme con el Señor, de no volverme atrás. A veces estoy bien, pareciera, en el camino del Señor, pero de pronto me surge algo, un problema, una tristeza, y me empiezo a desanimar, o empiezo a volver atrás. Muchas veces nos pasa. Quizá a ustedes también les ha pasado. No le pasó a Ruth, y el Señor me quiere dar la mano para que no me pase a mí tampoco. Al contrario, que me comprometa más, que me sienta privilegiada
de formar parte de este pueblo de Dios y de contar con la bendición, con el cuidado del Señor y de ser parte de su familia. ¿Qué nos ofrece el Señor en este tiempo? Aquellas que le abrimos un día el corazón. Ser sus hijas, ser parte de su familia. Y cuando la Biblia habla del Señor Jesús, también lo presenta como el esposo de la iglesia, nuestro Redentor, el que nos rescató de la perdición eterna, es nuestro esposo. Miren cuántas similitudes tan lindas podemos encontrar entre nuestra vida y la vida de Ruth. Todas bendiciones, todas hermosas, que el Señor nos quiere dar. Pero a veces me pasa, o nos pasa quizá, que nos gustan las bendiciones, pero no estamos dispuestas a tomar las decisiones, a seguir al Señor de cerca. Siempre me acuerdo del misionero Marino, que él decía, ustedes quieren el resultado, pero no quieren sufrir el proceso. Y era cierto. Uno quisiera ser fiel como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo tuvo su costo, cómo él amaba al Señor y se esforzaba y se sacrificaba y se negaba a sí mismo. Bueno, acá parecía, ¿no? Yo quisiera tener las bendiciones de Ruth, pero Ruth tomó decisiones firmes. Que esas sean nuestras experiencias. Cada una sabe lo que el Señor le pide. A mí no me pide lo mismo que a Marina o a Cristina o a Rosana. Es distinto, pero en lo que el Señor me muestre, en lo que el Señor me va presentando, que le seamos fieles, realmente, el Señor vea ese crecimiento. Y una cosa que también me quedé pensando con respecto a Ruth, es algo que el Señor me ha estado hablando mucho últimamente, que a veces hay experiencias tristes en la vida de los creyentes. La hermana Cristina decía eso, ¿no?, acerca de los testimonios. Y me parece que este tiempo, desde que comenzó la pandemia, ha sido tiempo de muchas pruebas, de muchas dificultades y momentos tristes entre los hijos de Dios. Mucho. Pero a mí me hizo bien pensar que pase lo que pase, el Señor sigue siendo el que está en control de todo. Él es soberano. Y si a mí me pasa algo, Él lo permite. Y tiene propósitos buenos y santos. Ruth, cuando quedó viuda siendo joven, ¿qué podía haber dicho? Pero ven, me hablan de Dios. Mirá lo que me pasa. Joven, viuda, empobrecida, ¿qué voy a hacer ahora? No me hablen de Dios. ¿Cuántos quizá ustedes escucharon decir eso? Es muy fácil. El tema es que a veces nosotros, siendo creyentes, lo digamos, que eso es mucho más triste. El Señor sin duda se debe entristecer mucho cuando es vivo la que dice eso, ¿no? Pero ella no se rebeló. Aceptó lo que le sucedió y se aferró al Señor. Miren si se rebelaba. ¿Qué perdía? Miren lo que perdía. ¿Cuántas bendiciones recibió por ser humilde y tener fe, que era el Señor, el que lo estaba permitiendo y el que la iba a sostener? Cuesta, pero como dijo Cristina también el texto, el justo, ¿era ese el que dijiste de la fe? ¿Cuál era el que mencionaste? Por fe andamos. Por fe andamos, como dijo Cristina, y cambié el texto. Por fe andamos, el justo vivirá por fe, dice también otro texto. Confiar en el Señor. Mi vida está en sus manos. ¿Es fácil? No, porque mi corazón se revela. Yo quiero caminar en firmes, doy un paso y ya quiero saber qué viene después. No sé si a ustedes les pasa. Me pasa a mí. Pero bueno, el Señor permitió eso en la vida de Ruth. Y ella se aferró con fe al Señor de todo su corazón. Y miren cómo termina la vida de Ruth. Hasta hoy nos queda su historia preciosa en la palabra y su ejemplo. Entonces, hermanas, amigas,
Pensemos en el comienzo de la vida de Ruth, su aferrarse a Dios. Si nunca lo hicimos, eso es lo que el Señor desea. Pero si ya somos sus hijas, si ya llevamos un trayecto caminando con Él, como dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que el Señor pueda ver eso en nuestra vida, que no nos estanquemos, que no nos desanimemos, que no volvamos atrás. Tiene que ser en aumento hasta que el día sea perfecto, hasta el día que nos encontremos con el Señor. Pero mientras tanto, aferrémonos del Señor, porque Él no nos va a abandonar nunca, por más que tengamos que pasar experiencias difíciles. Que el Señor las bendiga muchísimo, hermanos, y que esta palabra que el Señor me dio pueda ser también, como lo fue para mí, de bendición, y que puedan tener este año también un año de muchas bendiciones en la iglesia y en la actividad femenina. El Señor las bendiga.